Gloria sea el nombre del Señor. En esta mañana damos gloria y honra al Señor porque Él se la merece. Dios es bueno sobre todas las cosas. Él también tiene el control de todo lo que le pueda acontecer al cristiano y al no cristiano. A Él sea toda la gloria y sea toda la honra. Bien, Dios le bendiga a cada uno de los hermanos presentes y a cada uno de los hermanos que por una u otra razón no han podido estar aquí con nosotros. Que el Señor le bendiga. Damos gracias al Señor por ello, en el nombre poderoso de Cristo. A los hermanos y amigos que nos siguen por estas transmisiones que estamos haciendo y por el canal de la iglesia que se encuentra en YouTube bajo el logo Iglesia Cristiana Lo de Berea, van a encontrar muchas iglesias o varias iglesias con este nombre, pero nosotros, el logo nuestro es un círculo con la Biblia abierta y tiene dentro los de Berea. Puede clicar ahí y puede escuchar las enseñanzas y predicaciones que nosotros llevamos a cabo. También en Facebook puede encontrarnos por Iglesia Cristiana Lo de Berea y allí también puede ver las enseñanzas y predicaciones que estamos llevando a cabo. Hoy, como ya tenemos varias semanas tratando este tema o hablando, hermano, con respecto o bajo el tema un encuentro provechoso, porque siempre será provechoso para el hombre el tener un encuentro con la palabra de Dios y con todos los eventos que la palabra de Dios contiene. Siempre será provechoso para el hombre. Queremos seguir desarrollando el tema con respecto al apostolado y hemos tocado varios aspectos fundamentales del apostolado. Hoy vamos a tocar 3 puntos fundamentales con respecto a la misión o función de los apóstoles. Número 1, los apóstoles de Jesucristo. Los apóstoles de Jesucristo, esos 12 apóstoles que él llamó, reunido allí en el monte después de durar una noche en oración, dice que llamó a sus discípulos y eligió así 12 apóstoles para que estuviesen con ellos, o para que estuviesen con él. Los apóstoles fueron usados por el Señor para poner el fundamento doctrinal de la iglesia. De ahí la importancia, hermano, de que el Señor llamara y eligiera a estos 12 hombres para que ellos, y luego comisionarlo para que ellos fuesen los encargados, hermano, de poner el fundamento. Cuando yo le hablo, hermano, de los 12 apóstoles, ya usted tiene que dar por sentado que no le estoy hablando de Judas, el Cariote, quien traicionó a Jesús. En esos 12 apóstoles ni siquiera le estoy mencionando el que los apóstoles eligieron en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, desde el verso 22 al verso 25, donde están contenidos parte de los requisitos para que una persona pudiese ser apóstol. En este caso, Matías tampoco es contado entre estos 12 que pusieron el fundamento. Le estoy hablando de los 11 apóstoles, restándole a Judas y el apóstol Pablo, quien es quien desarrolla mayormente la doctrina en el Nuevo Testamento o en el Segundo Testamento, siendo inspirado para escribir 13 epístolas o 13 cartas a distintas iglesias como a personas en particular. Ahora bien, cuando usted va al libro de Efesios, en el capítulo 2, en el verso 20 del libro de Efesios, dice el apóstol Pablo escribiéndole, hermano, a los Efesios, y quiero decirle que esa carta a los Efesios es una carta de estructura que habla, hermano, de la formación y la constitución de la iglesia y de cómo el Señor ha establecido ciertos ministerios para que ellos sean tanto el elemento de la iglesia como elemento consolidante de la iglesia. En este caso, podríamos hablar, hermano, de los 2 primeros elementos que son los apóstoles y los profetas. En el capítulo 4, en el verso 11, serán los apóstoles y los profetas,
que son elementos fundantes, en lo cual en ellos iban a estar encargados, hermano, el desarrollo y fundamento de la doctrina. Luego tenemos al evangelista y tenemos al pastor y tenemos al maestro y al pastor maestro, que son elementos consolidantes de la doctrina que se ha fundado. O sea, que han fundado los primeros dos ministerios, que en este caso serían los apóstoles y los profetas. Ahora, el apóstol Pablo dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Lo que intento decirle, hermano, que Cristo es la piedra del ángulo, Cristo es la zapata del edificio, que es la iglesia. Y ahora bien, los apóstoles y los profetas se iban a encargar, hermano, de subir toda la estructura de este edificio para así hacerlo un edificio consolidado, un edificio estable, un edificio permanente. Esa era la función número uno de los apóstoles y de los profetas. Ahora, cuando usted va a 1 Corintios capítulo 3, verso 10, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de los Corintios, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, y aquí aparece una palabra, ustedes saben que los arquitectos, hermanos, no son estructuralistas, pero sí tienen que ver con la forma arquitectónica, la belleza, lo estructural. Puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo reedifica. Quiere decir, hermano, que la palabra de Dios nos dice una y otra vez que la primera razón del aspecto del apostolado es que ellos iban a poner el fundamento doctrinal de la iglesia. En segundo lugar, los apóstoles fueron nombrados para recibir, predicar y escribir la revelación divina. En Hechos capítulo 2, verso 42, Lucas nos dice que la iglesia y perseveraban en la doctrina, fíjense, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí usted va a ver una y otra vez, tanto en los libros de los evangelios, hermano, como en el libro de los Hechos, usted va a escuchar una y otra vez que la iglesia permanecía unánime en la enseñanza, la doctrina, en el instruir de los apóstoles. Quiere decir, hermano, que el Señor lo dejó a ellos como una parte destacable, podríamos decir, utilizar esta palabra, para que la iglesia pueda, hermano, seguir las enseñanzas que ellos habrían de darle. Cuando usted va al libro de los Hechos, en el capítulo 6, en el verso 4, en ese famoso libro de los Hechos donde se hace elección de los diáconos, el apóstol Pedro dice, hermano, escribiendo Lucas: y nosotros, que esta era la misión apostólica, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué es lo que le estoy diciendo con esto, hermano? Que mediante el ministerio de la palabra ellos iban a poner, hermano, el fundamento, iban a edificar sobre esa roca que es Cristo, iban a edificar la enseñanza necesaria para que la iglesia al día de hoy supiera cuál es el camino dentro de los aspectos doctrinales que habría de seguir. Cuando usted va al libro de Gálatas, en el capítulo 1, verso 12 y verso 11 y 12 del libro de Gálatas, el apóstol Pablo dice, hermano, las siguientes palabras: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. Lo que quiere decir, hermano, lo que le quiero decir es que el apóstol Pablo,
al no ser un miembro de los 12 discípulos principales o escogido, aquello que Jesús escogió después de hacer la oración y bajar del monte, Pablo no estuvo ahí, pero Pablo, hermano, dice que recibió del Señor por medio de revelación las enseñanzas que él habría de dar a través del apóstol Pablo a la iglesia. Por esa razón Pablo le escribe a los Gálatas afirmándole este hecho, y es un hecho, hermano, determinante y categórico. Aunque algunas personas quieran decir, hermano, que el apóstol Pablo no era ni siquiera judío. A nosotros nos da igual si era o no era judío. Lo que sí damos por sentado es que lo que el Señor le dio por medio de la revelación es lo que Él ha escrito para que nosotros hoy pudiésemos tener conciencia de lo que son los aspectos doctrinales de la iglesia. Ahora, en Efesios capítulo 3, verso 5, el Señor dice a través del mismo apóstol Pablo: ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Quiere decir, hermano, que en el segundo punto, ellos fueron nombrados para recibir, predicar y escribir la revelación divina. Y esto, hermano, tiene que ser, usted tiene que tomarlo como algo concluyente. Los apóstoles fueron únicos y serán únicos en todo el sentido de la palabra. No hay ni va a existir un legado apostólico como el de la iglesia del primer siglo. Pese a que hoy nosotros tenemos una enfermedad denominada apostolitis, que cualquiera ahora mismo es apóstol, se denomina apóstol, sin entender y sin recibir absolutamente nada del Señor. Ahora, en el tercer punto, hermano, sobre este aspecto del apostolado, fueron llamados a confirmar esa palabra divina por medio de señales, prodigios y milagros. Hoy, aunque se predica a Cristo, hermano, y el mayor milagro que Cristo pueda hacer o que Dios pueda hacer por un hombre es salvar su alma. Fíjese lo que le voy a decir. El mayor milagro que Dios puede hacer por un pecador es salvar su alma. En el tiempo apostólico, esta misma palabra que yo estoy hablando, hermano, que la estoy hablando mediante sus escritos, que no existía tal escrito, hermano. Yo quiero que a usted le quede claro esto, hermano. Esto se registró después que ellos hablaron. Se registraron estos hechos y se registraron las cosas que el Señor hizo mediante ellos y por ellos y como parte de confirmación de la palabra que ellos estaban hablando. Ellos estaban siendo respaldados por las señales, los prodigios y milagros, porque era absolutamente necesario que para su tiempo había una gran variedad de religiones, de dioses. No es que no existen en la actualidad, no es que no existen, han seguido existiendo y van a seguir existiendo, hermano. Pero ahora la parte distintiva de esa predicación eran precisamente estas señales que la estaban siguiendo a ellos. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. En Hechos, en Efesios capítulo, en el punto 3, en Efesios 5:3, dice ministrando, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado por sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Fueron en el punto 3, fueron llamados a confirmar esa palabra, esa predicación, esa enseñanza divina por medio de señales, prodigios y milagros. Y es lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 12, verso 12 de Segunda de Corintios. Con todas las señales de apóstol, quiere decir, hermano, que hay una señal distintiva para usted ser un apóstol de Jesucristo. En ese tiempo, para usted ser un apóstol de Jesucristo, habían varias señales distintivas
que lo iban a identificar a usted como un verdadero apóstol de Jesucristo. Primero, usted tendría que predicar el mensaje claro de Cristo. Y segundo, como consecuencia de esa predicación, las señales iban a aparecer. ¿Y cuáles eran las señales? Dice, las señales del apóstol han sido entre vosotros con toda paciencia, señales, prodigios y milagros. Quiere decir que seguía la predicación de estos hombres estos tres hechos. Cuando usted va a Hebreo capítulo 2, verso 3 y verso 4, el autor de los Hebreos, hermano, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? Lo que el autor está diciendo aquí, hermano, que la primera palabra de salvación y la manifestación del reino abiertamente fue publicada por Cristo. Aunque nosotros sabemos que en la antesala de esta predicación viene Juan, que es el vocero, el que prepara el camino. Pero Cristo abre la predicación diciendo: el reino de los cielos está entre vosotros. Quiere decir, hermano, que Cristo primeramente anunció la salvación a los hombres. Nos fueron confirmadas por lo que oyeron. ¿Quiénes fueron los que oyeron esta predicación? ¿Quiénes fueron los encargados de escuchar y después de transmitir esta predicación? Pues los apóstoles, hermano. Ellos fueron los encargados. Ahora en el verso 4, mire lo que dice en el verso 4 de Hebreo 2. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales. ¿Con cuáles ellos? Con los apóstoles. Con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Quiere decir, hermano, que el Señor está tomando estos 12 y como una forma de identificarlo entre la gran multitud de discípulos, entre la gran multitud de personas que podrían denominarse apóstoles en ese tiempo, Cristo le está diciendo: a través de ellos yo voy a manifestar señales, prodigios y milagros y repartimiento del Espíritu. Ahora, cuando usted va al libro de los Hechos, en el capítulo 8, aparecen Pedro y Juan, quienes oran por los samaritanos y reciben el Espíritu Santo. Cuando usted va a Hechos, capítulo 10, se encuentra con Pedro en casa de Cornelio y los gentiles reciben el Espíritu Santo. Quiere decirle, hermano, con esto, que aquí no hay una segunda experiencia. Aquí no hay una segunda experiencia. Todo esto, hermano, viene como consecuencia de haber recibido a Cristo como su Salvador personal. Esta experiencia de Cornelio abre, hermano, el camino de la salvación al gentilismo. Y yo espero que a usted le quede claro, si usted está enseñando que la venida del Espíritu Santo tiene que ver con el hablar en lengua. Aquí el hecho, hermano, que sobresale es que se abre el camino al gentilismo para que ellos puedan ser parte de la iglesia. Luego usted va a Hechos capítulo 19 y se va a encontrar que el apóstol Pablo ora por un grupo de personas o unas personas que habían conocido el bautismo de Juan y habían aceptado, escúchenme bien, ellos habían aceptado la salvación según el precepto del primer testamento del Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo ahora comienza a instruirlo a ellos sobre el nuevo andar en Cristo. Y usted puede tomar este hecho como decir, es que para usted recibir la promesa del Espíritu Santo usted tiene que hablar en lengua. No es eso, hermano, lo que está enseñando Lucas en el capítulo 19. Lucas está enseñando que estos judíos habían conocido la salvación, hermano, según los preceptos del primer testamento o antiguo testamento, y que ahora tienen que caminar en la nueva fuente que Dios ha establecido para que todo hombre que tome de esta agua sea salvo. Y al ellos ser bautizados en el nombre del Señor Jesús y al escuchar la enseñanza de Pablo, ellos fueron, hermano, invertidos del poder de lo alto. Quiere decir, hermano, que solamente en presencia de los apóstoles se hacían las señales, se hacían los prodigios, se hacían los milagros y estaba el repartimiento de espíritu. Eso es lo que dice la palabra de Dios aquí. Ahora bien, cuando usted va a Marcos capítulo 16, verso 20, mire lo que dice el Señor.
en Marcos 16, verso 20. Y ellos saliendo, predicaron, escúcheme, ahí lo que se está dando es el mismo evento. Marcos está registrando este evento. Y Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, registra el mismo evento que Marcos está diciendo. Porque aquí Jesús le está dando las mismas instrucciones que aparecen aquí en Marcos capítulo 16 en adelante, desde el verso 16 en adelante, son los mismos hechos que se ven en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Ahora dice, y ellos, después que recibieron las enseñanzas del Señor, los 12 apóstoles o los 11 apóstoles quedantes, después que recibieron, hermano, las enseñanzas del Señor, salieron y predicaron. ¿Qué fue lo que predicaron? Predicaron a Cristo como el Mesías que habría de venir. Predicaron a Cristo que murió, resucitó y fue ascendido y está sentado a la diestra del Padre. Eso fue lo que ellos predicaron. Fueron los testigos audible y visible, no solamente de la muerte de Cristo, sino, hermano, del llamamiento que Cristo le hizo a ellos de forma personal. Luego fueron testigos de su resurrección y como consecuencia de todo esto, entonces eran los que estaban determinados y calificados para poder predicar el evangelio que Cristo le había asignado a ellos. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándole el Señor y confirmando, no confirmando a los apóstoles, sino confirmando la palabra de la predicación que ellos estaban utilizando con señales que les seguían. Las señales, hermanos, seguían a los apóstoles porque ellos eran los que estaban designados a predicar el mensaje de Jesucristo y a este Cristo muerto, pero también resucitado. Y como un aspecto de la confirmación de que ellos eran los elegidos, los escogidos para pronunciar esta predicación, entonces las señales seguían a estos hombres. No andamos, hermanos, detrás de señales. Como dice el apóstol Pablo, en este camino hay quienes buscan señales, como los judíos. Si tú eres el Hijo de Dios, baja de esta cruz y vamos a creer en ti. Como Tomás. Si no veo, no creo. Hermano, los judíos, hermanos, están conceptualizados con todo lo que tiene que ver con señales. Y yo, para yo creer, yo tengo que ver. Pero ahora Jesús le dice a Tomás, bienaventurado aquel que cree sin ver. Los griegos buscan sabiduría. Y usted va a entender, va a tener, hermano, estas dos corrientes que se mueven desde ese tiempo, se están moviendo dentro de la iglesia. Se están moviendo los que tienen, lo que buscan y aman el conocimiento extremo. Y aquellos que buscan, hermano, las señales extremas, que son capaces inclusive de dañar su propio cuerpo a fin de que Dios pueda realizar un milagro a través de ellos. Hermano, todo esto, hermano, nos conduce a nosotros a un extremismo y la Biblia es categórica en este sentido y la Biblia condena el extremismo. Dios va a hacer las señales. ¿Cuáles señales va a hacer Dios a través de la iglesia? Hermano, Dios va a restaurar a un mundo perdido, a un pecador perdido a través de la iglesia, a través de la predicación del evangelio. Dios va a restaurar a un enfermo cuando la iglesia ocupe el lugar que le corresponde, de orar por los enfermos, de clamar al Señor por los enfermos. Y si el Señor quiere sanarlo, lo sana. Y si el Señor quiere salvarlo, lo salva. Hoy contamos con un mundo en entera confusión. Pero también entendemos, hermano, que la iglesia está como un pastor que no tiene oveja. Y cada uno está defendiendo su grupito, porque yo no permito que se junte con aquel, porque aquel tiene una doctrina extraña, porque no entendemos. Oh, la oración de Jesús, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo sean uno, para que el mundo sepan que ellos son mis discípulos. El único ejército, según expresa la reina Isabel de Inglaterra en su tiempo, hermano, que el único ejército que mataba a sus propios militantes y sus propios soldados era la iglesia de Cristo. Esta es la palabra de una persona, hermana, con un espíritu religioso. Pero lo que está diciendo no es desacertado.
Hoy sí, hermanos, tenemos cantidad de herejías moviéndose dentro de nuestras congregaciones. Yo no le voy a decir a los pastores que no tengan cuidado, pero sí le voy a decir a los pastores que donde ellos tienen que hacer énfasis es en la enseñanza y definición doctrinal de la iglesia que el Señor ha puesto en su mano, para que no anden con ese miedo ni ese susto en el cuerpo, que si el miembro se me junta con aquel, se me va a ir de la iglesia. La iglesia no es suya, la iglesia es de Cristo. Amén. Y lo que el Señor le ha dado a usted, hermano, una de dos. Si usted lo pierde, es una cosa, y si el Señor quiere que se vayan a otro sitio, es otra cosa. Yo en ese sentido no tengo miedo, ni tengo ningún miedo de que a los cristianos que componen esta iglesia le vayan a enseñar cosas extrañas. Ahora, aquí pasa dos cosas. Porque pasa, primero, la responsabilidad del ministro de poder enseñar los aspectos doctrinales, y luego la responsabilidad del oyente o del miembro de aprender los conceptos. Yo puedo estar enseñando los conceptos claros, hermano, y usted puede estar perdiendo el tiempo o diluciendo su pensamiento en otras cosas. Entonces, ahí pasan dos cosas. No es problema del maestro, es problema del alumno. Porque aquí, en cuanto a enseñanza, estamos constantemente, hermano, lidiando con esto. Precisamente para nosotros no tener ese miedo de que si se juntan con aquellos, si se juntan, oiga, júntese con todo el que sea cristiano y enséñele la palabra de Dios, y enséñele cómo interpretar la Biblia, y enséñele, hermano, el significado de lo que usted conoce. Porque ellos también son parte del cuerpo de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, bendito sea el Señor. Quiero hablarle, hermano, de los requisitos para ser un apóstol. Yo no sé si los apóstoles de este tiempo llenan estos requisitos, pero si lo llenan, entonces yo voy a creer, hermano, que son apóstoles de Jesucristo. Requisito para ser apóstol. Por si algún miembro de esta iglesia, el Señor mañana le permite escalar una gran estatura en cuanto a la comprensión de la palabra, y quieren hacerse lo más sabio de la cuenta, y quieren titularse también como apóstol, o quieren titularse como profeta, yo quiero, hermano, que usted tenga esto en cuenta, que hay requisitos para usted poder ser un apóstol de Jesucristo. Número 1, para ser apóstol de Cristo, fueron escogidos directamente por el Señor Jesús. Fueron escogidos, y yo le estoy hablando aquí por el Señor, hermano, encarnado. El Señor encarnado. Fueron escogidos directamente por el Señor Jesús. Marcos capítulo 3, verso 14 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlo a predicar. Requisito número 1, fueron escogidos directamente por el Señor Jesús. En Hechos capítulo 1, verso 2 dice: hasta el día, verso 22, hasta el día en que fue recibido arriba, verso 2, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los apóstoles que él había escogido. Cuando usted va a Hechos capítulo 1, verso 2, usted se va a encontrar con este hecho, que hasta el día que Jesús partió, le dio, hermano, ordenanza, mandamiento a los apóstoles que él había escogido. En Mateo capítulo 10, verso 2 al 4, usted va a encontrar los nombres de los apóstoles que él escogió. Segundo requisito, recibieron la instrucción directamente del Señor Jesús. Recibieron la instrucción directamente del Señor Jesús. En Mateo capítulo 6, verso 5 y verso 15, usted va a encontrar que Jesús enseña a sus discípulos, a sus apóstoles, a cómo orar. Y en el verso 15 le enseña que deben perdonar las ofensas.
el Señor Jesús se encargó entonces de instruir, hermano, a sus apóstoles y a sus discípulos. En Lucas capítulo 9, del 1 al 5, nos dice, Jesús enseñaba a sus discípulos cómo deben ir a predicar. Entonces tiene dos requisitos. Fueron escogidos directamente del Señor, fueron instruidos directamente por el Señor y fueron capaces de realizar las señales de un apóstol, siendo autentificado por los milagros, señales y prodigios. Y eso es lo que dice Mateo capítulo 10, verso 1. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 12. En segunda de Corintios capítulo 12, verso 12 dice, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Ellos fueron capaces de realizar, hermano, o el Espíritu Santo realizar todas estas clases de señales, prodigios y milagros a través de estos hombres. 4. Fueron testigos de la resurrección del Señor. Entonces aquí tenemos 4 requisitos, hermano, para usted ser apóstol. 4 requisitos para ser apóstol. 1. Fueron elegidos por el Señor. 2. Recibieron la instrucción directamente del Señor. 3. Fueron capaces de realizar las señales de un apóstol. 4. Fueron testigos de la resurrección del Señor Jesús. Hechos capítulo 1, versos 22 al 25. Hechos capítulo 10, versos 39 al 41. Ahora, yo sé que en su mente está el hecho, hermano, de pensar y decir, pero Pablo no cumplía ninguno de estos requisitos entonces para ser apóstol. ¿Qué pasa con Pablo? Si Pablo no pudo ser apóstol porque no cumplía estos requisitos, entonces quiere decir que los apóstoles de hoy en día no pueden ser apóstoles porque tampoco cumplen ninguno de los requisitos. Pero ahora vamos a ver cuáles fueron los requisitos que cumplió Pablo para él adjudicarse así ese nombre o ese título de poder ser apóstol de Jesucristo. Pablo se aplicó el término apóstol a sí mismo, quien tenía todo el derecho, ya que él cumplía parte de los requisitos para hacerlo. Oh, entonces Pablo cumplía parte de los requisitos. De esos 4 requisitos que yo acabo de mencionar, Pablo entonces cumplía algunos de ellos. Vamos a ver. Pablo tenía todo el derecho porque el Cristo resucitado le apareció camino a Damasco y recibió las instrucciones directamente del Cristo por medio de revelación. Ahora yo quiero que usted me diga a mí, hermano, cuál apóstol al presente por lo menos ha cumplido esos 2 requisitos. Pablo cumple, de los 4 cumple 2. 1, haber visto el Cristo resucitado que le apareció camino a Damasco. ¿Estamos claros en eso? Hechos capítulo 9. Y luego, entonces Pablo dice que recibió las enseñanzas e instrucciones directamente del Cristo resucitado. Entonces Pablo de los 4 cumple 2 requisitos. Pero vamos a ver si es verdad lo que dice la Biblia. Porque si la Biblia no dice que lo que Pablo está diciendo es cierto, entonces no nos sirve de nada. Ahora, para esto, hermano, vamos a coger nuestras Biblias y vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11, del verso 23 al verso 26. Mire lo que Pablo dice. Primera de Corintios, capítulo 11. Pero el Señor gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor.
3. Perdón, vamos a ir a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 1 y verso 5. Dice en Romanos 1, Pablo, de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y en el verso 5 dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor al nombre de Cristo. Claro, te puede decir ahora, no, pero que Pablo que está escribiendo aquí, Pablo tiene que justificar el hecho de que él tiene que ser apóstol para que sus escritos puedan ser aceptados. Pero ese no es el punto, hermano. El punto es que el apóstol Pablo aquí le escribe a la iglesia de Roma y Pablo desarrolla un aspecto doctrinal esencial y básico, hermano, sobre los aspectos de la justificación a través del sacrificio de Cristo. Aquí Pablo está certificando claramente, hermano, que él ha sido un apóstol llamado por Cristo y ha sido, hermano, y que recibió la gracia de el apostolado para la obediencia. Cuando usted va a 1 Corintios, capítulo 15, vaya conmigo, 1 Corintios, capítulo 15, versos 7 al 10, dice el apóstol Pablo escribiendo, hermano, después apareció a Jacobo. Aquí le está hablando, hermano, de la resurrección de Cristo. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Lo que Pablo está diciendo, hermano, que después que le apareció, acuérdese que cuando Cristo resucitó, hermano, le apareció a los discípulos por más de 40 días. Entonces lo que Pablo está diciendo, que previo a él, después que pasó este acontecimiento, por último, se le apareció a él camino a Damasco. Cuando usted va al libro de Gálatas, en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versos 11 y 12, dice el apóstol Pablo, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, es decir, no lo llamó ningún hombre, ni ningún hombre le dio el apostolado, ni ningún hombre le dio la titulación que le dio Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Lo que le estoy diciendo aquí, hermano, es que Pablo categóricamente está diciendo que todo lo que él recibió, todo lo que él escribió, todo lo que nosotros entendemos que él pudo haber escrito, fue directamente por la revelación de Jesucristo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 26, en el verso 16 y 17, el apóstol Pablo le dice, hermano, a través del escritor Lucas, dice lo siguiente. Hechos capítulo 26, verso 16 y verso 17. Dice, aquí Pablo, hermano, está testificando de cómo el Señor lo llamó. Y está Pablo ante el tribunal de Agripa y Berenice. Y Pablo comienza a decir en el verso 16, dice, pero levantándote, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro, testigo de las cosas que ha visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y ahí aparece la palabra apostolado, hermano, porque es un enviado del Señor. Gloria sea al nombre del Señor. También el apóstol Pablo afirmó ser un apóstol de Jesucristo, representando
presentando todas las evidencias necesarias. Y para eso, hermano, hay cantidad de versos que se lo voy a decir para que usted en su casa pueda buscarlo. Primera de Corintios capítulo 9, verso 1 y verso 2. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 11 y verso 12. Gálatas capítulo 1, verso 1. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 7. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 11. Pablo le está diciendo ahí, hermano, en toda esa cita bíblica, que él tenía las evidencias necesarias y las cualidades necesarias para ser un apóstol de Jesucristo, ya que cumplía de los 4 requisitos mencionados. Pablo cumplía 2 de ellos. Número 1, el Cristo resucitado le apareció a Pablo. Y número 2, el Cristo resucitado, mediante su revelación, hermano, le dio todas las enseñanzas necesarias. Por eso el apóstol Pablo, cuando está enseñando a la iglesia de los Corintios, hermano, sobre la Santa Cena, dice: porque yo recibí del Señor. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que esa instrucción, hermano, no la recibió de los apóstoles, sino que la recibió directamente del Señor. Y Pablo comienza ahí a identificar, hermano, todos los hechos sucedidos en aquella noche. El Señor partió el pan, el Señor dio el vino y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros. Él dice claramente que recibió, hermano, del Cristo resucitado, del Cristo revelado, esas instrucciones para que la pudieran dar a la iglesia. Pablo, estoy casi concluyendo, hermano. Pablo, y quiero dejarle con esta pequeña introducción de esto que voy a decir ahora. Si usted me preguntara a mí, hermano, ¿usted cree que hay apóstoles hoy? Yo le voy a responder como le he dicho categóricamente. Los 12 y Pablo fueron únicos e irrepetibles. Ningún hombre en la actualidad, ni desde el tiempo del siglo primero, hermano, hasta este tiempo, puede llamarse en todo el sentido de la palabra apóstol de Jesucristo, queriendo ocupar el lugar de uno de aquellos 12. No existe, hermano, no existe ni han existido, excepto ellos, en la era de la iglesia, con la autoridad apostólica. Ahora, ese término también se le aplica a otros miembros de la iglesia, pero en un grado mucho menor que esos apóstoles de Jesucristo. Y usted dice: ¿cómo es esto, hermano? Sí, hermano, se le aplica. Pablo también usó el término en un sentido secundario y dijo que hay hombres en todas las eras cuyo ministerio es apostólico y profético. Usted puede decir: hermano, aquí hay otra. Él explicó y aplicó este término en un grado inferior a lo que significaban los apóstoles que el Señor había elegido, en un término secundario. Los misioneros en este tiempo, los plantadores de iglesias, son apóstoles en un sentido inferior. Y los que predican la palabra para edificación son profetas en un sentido secundario. Pero no son apóstoles ni profetas en el sentido primario. Es necesario puntualizar, como ya he dicho, que tiene un sentido más amplio, más general, que equivale a ser enviado o mensajero o misionero, y se identificó en ese sentido menos restringido, hermano, con Bernabé. ¿Ustedes sabían que a Bernabé también lo incluyen dentro de los apóstoles? Vamos a Hechos por un momento, capítulo 14. Y de aquí, hermano, de estos textos que yo les voy a decir, es que muchas personas en la actualidad se agarran para decir, hermano, que ellos también tienen el derecho de llamarse apóstoles, sin entender que Pablo está usando, hermano, la palabra aquí en un sentido general, no en el sentido restringido de los 12 y de él. Está usando la palabra en un sentido secundario. Cuando usted va al libro de los Hechos, en el capítulo 14, hermano, del libro de los Hechos, usted va a encontrar que a Bernabé también se le incluyen entre los apóstoles. Verso 14, y dice:
Cuando lo oyeron los apóstoles, dice Lucas, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces. Quiere decir que Lucas incluye aquí, hermano, a Bernabé en ese sentido restringido del apostolado. No lo utiliza en un sentido primario, hermano, como lo usan en su demás demarcación de la palabra de Dios. También Andrioquico y Yunas en Romanos capítulo 16, verso 7, también es mencionado allí, hermano, como un apóstol o como apóstoles. Vamos a ver, Romanos 16, 7 dice: saluda a Andrónico y a Yunas, mis parientes y mis compañeros prisioneros, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Estos, hermanos, son de alta estima entre los apóstoles y son considerados entre los apóstoles como apóstoles. Y Pablo está diciendo que inclusive estos fueron antes que él en Cristo. Y posiblemente Apolo, cuando usted va en el capítulo 4 de Primera de Corintios, vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 4, mire lo que dice el apóstol Pablo de Apolo. 4, Primera de Corintios capítulo 4, verso 6, dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y Apolo por amor de vosotros, para que vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis uno con otro. Cuando usted va al verso 9, mire lo que dice el apóstol Pablo: pero según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles. Primero le está hablando de Apolo y luego está incluyendo a Apolo aquí, a nosotros los apóstoles, como postrero, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Aquí Pablo está incluyendo, hermano, a Apolo como si fuera un apóstol, pero Pablo, en la mente de Pablo está, hermano, el término en segundo, es secundario. Aquí aplica el término, lo aplica en un término general. Ahora quiero concluir con esto, hermano. Cuando usted va a Primera Tesalonicenses capítulo 1 verso 1 y capítulo 2 verso 2, allí se menciona, hermano, a Timoteo y se menciona también a Silvano como apóstoles de Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, el apóstol Pablo le dice, hermano, en el capítulo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando usted ve todas las cartas de Pablo, usted sabe que Pablo se presenta en todas sus cartas, hermano, como apóstol de Jesucristo. Y aquí está presentándose a sí mismo, está presentando a Silvano y está presentando a Timoteo como si fuera él mismo, con el mismo grado de él. Sin embargo, Pablo sabe, hermano, Pablo sabe que para ser apóstol necesariamente hay que tener esos requisitos que Silvano y Timoteo no llenaban. Cuando usted va a Jacobo, el hermano del Señor, en Primera de Timoteo, en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 7, también se le identifica como un apóstol del Señor. Pero nosotros sabemos, hermano, que aunque Cristo se le apareció a Jacobo, a su hermano, oiga bien, Cristo no instruyó a Jacobo con los aspectos de revelación de la doctrina para la iglesia del Nuevo Testamento. Pese a que el hermano de Cristo, Jacobo, fue uno de los líderes de la iglesia primitiva. Y con esta cita, hermano, quiero concluir
Luego, el sábado que viene vamos a seguir, hermano, con este mismo tema. Quiero leerle, hermano, la cita de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 7. Dice: después apareció a Jacobo. Jacobo no es el hermano de Pedro, hermano. Ese Jacobo es el hermano del Señor. Después a todos los apóstoles. Y cuando usted va a Gálatas, en el capítulo 1, verso 19 de Gálatas, el apóstol dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Aquí Pablo le está diciendo que este Jacobo que él vio fue el hermano del Señor. Pero también le está diciendo en Primera de Corintios que el Señor se le apareció a todo, y se le apareció a Jacobo, a su hermano, el cual vino a ser líder, hermano, de la iglesia, de ese primer siglo, de la iglesia apostólica. Ahora, hermano, quiero que usted entienda que hay un término que se utiliza en las Sagradas Escrituras que le da a usted el derecho o la autoridad, por así decirlo, de llamarse apóstol, pero en un segundo grado, en un segundo término, no en el término restringido que se utiliza para los 12 y para Pablo. Quiere decir que los predicadores, hermanos, que los sembradores de iglesia y que los misioneros pueden denominarse tanto apóstoles como profetas en ese segundo grado. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Así que, hermano, Dios me le bendiga, Dios le guarde en esta hermosa mañana, y yo espero que estas enseñanzas le puedan servir de provecho. Recuerden que puede localizarnos tanto en Facebook, Iglesia Cristiana Lo de Berea, y allí puede escuchar, puede ver también las predicaciones y enseñanzas que estamos llevando. También, hermano, puede localizarnos en nuestro canal de YouTube. Va a encontrar muchas iglesias o varias iglesias con este nombre, Berea, pero tenemos nuestro emblema, es un círculo con la Biblia abierta, y en el logo está Iglesia Cristiana Lo de Berea. Puede cliquear allí, hermano, y ver las enseñanzas y predicaciones que estamos llevando. Si quieres suscribirte, puede cliquear la campanilla y automáticamente te llegarán las notificaciones de las enseñanzas que estamos llevando a cabo. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde en este hermoso día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor Jesús.